¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que hablas con Dios, pero el cielo parece estar en silencio. ¿Te has preguntado por qué algunas personas oran y los cielos se abren, mientras que tú llevas años pidiendo y nada parece cambiar? ¿Y si te dijera que existe una forma de orar que verdaderamente toca el corazón de Dios? Una oración tan profunda, tan sincera y tan cargada de poder espiritual que no solo mueve los cielos, sino que también transforma tu alma desde adentro hacia afuera. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una fórmula mágica, ni una técnica religiosa. Es un secreto espiritual escondido en las Escrituras. Un secreto que solo aquellos que verdaderamente buscan a Dios con todo su corazón pueden entender. Porque hay una diferencia abismal entre orar por costumbre y orar desde el Espíritu, entre repetir palabras y abrir el alma delante del trono de Dios. Hoy vamos a desvelar juntos el poder secreto de la oración que toca el corazón de Dios. Esa oración que no nace de los labios, sino de las entrañas. Esa que rompe cadenas, cambia destinos y abre puertas que estaban cerradas. Una oración que no es bonita ni elocuente, pero que sacude el cielo porque está impregnada de verdad, de fe y de dependencia total. En los próximos minutos vas a conocer ejemplos bíblicos de personas que lograron conmover el corazón de Dios con su clamor, y aprenderás cómo puedes hacer lo mismo en tu propia vida. Descubrirás los errores que quizás te han impedido experimentar la presencia real de Dios y cómo salir de esa sequedad espiritual para entrar en una dimensión más profunda con Él. Y muy atento, porque la penúltima enseñanza que revelaré hoy puede darte la llave para romper el silencio de Dios en tu vida. Antes de comenzar este viaje, quiero que escribas en los comentarios, si estás listo, paz en Cristo. Hazlo como una señal de que este mensaje te pertenece, de que tú también quieres aprender a orar de una manera que transforme tu realidad y toque el corazón del Creador. Y si este canal ha sido de bendición para ti, dale me gusta ahora mismo. No es solo un clic, es un acto de fe. Cada vez que das me gusta, obligas al algoritmo a mostrar este mensaje a alguien que quizás hoy necesita desesperadamente una palabra de Dios. Y al suscribirte, no solo te unes a esta comunidad de buscadores, sino que también haces que estos estudios lleguen a hogares donde tal vez no hay una iglesia, pero sí hay hambre de Dios. Así que prepárate. Apaga las distracciones, cierra las ventanas del ruido y abre las puertas de tu corazón. Porque estás a punto de descubrir cómo orar de una forma que no solo Dios escuche, sino que lo conmueva. 1. El clamor de Ana. La oración que nace del quebranto y toca el cielo. En la historia de Ana encontramos uno de los ejemplos más profundos y conmovedores de lo que significa orar de una manera que toca el corazón de Dios. Su historia, registrada en el primer capítulo del libro de Primera de Samuel, no es simplemente el relato de una mujer que deseaba tener un hijo. Es la expresión de una búsqueda intensa, de un alma rota que se negó a conformarse con el silencio y que descubrió en la oración un canal directo al trono del Altísimo. Ana era estéril, y en una cultura donde el valor de una mujer estaba fuertemente vinculado a su capacidad de dar hijos, esta situación no solo representaba un dolor personal, sino una humillación pública constante. Para empeorar las cosas, su rival Penina, que sí tenía hijos, la provocaba continuamente, recordándole su impotencia, su fracaso, su vergüenza. A pesar del amor de su esposo Elcaná, que intentaba consolarla, el vacío en su corazón seguía creciendo, y fue precisamente en ese contexto de dolor donde Ana decidió no callar, no huir, no endurecerse, sino clamar.
La Escritura dice que se levantó después de comer y beber en Silo y que se presentó delante del Señor. Allí, en la casa de Dios, hizo algo que muchos evitan: derramó su alma delante del Señor. No recitó una oración aprendida, no siguió un ritual, no repitió frases bonitas. Lo que hizo fue abrir su corazón con tal sinceridad y profundidad que incluso el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ana estaba tan sumida en su conversación íntima con Dios, tan concentrada en ese diálogo del alma, que sus labios se movían sin que saliera sonido. Pero cada palabra, aunque inaudible para los hombres, fue clara y poderosa ante Dios. Aquí hay una clave espiritual poderosa. La oración que nace del quebranto sincero no necesita gritos, necesita verdad. Ana no oró para impresionar, oró para ser escuchada. No se dirigió a Dios con altivez, sino con desesperación. Y en esa oración no solo pidió un hijo, sino que hizo algo extraordinario. Se lo ofreció a Dios antes de recibirlo. Le dijo al Señor que si le concedía un hijo varón, ella lo consagraría para su servicio todos los días de su vida. Este acto de rendición total es una muestra de que su oración no era egoísta, sino espiritual. No buscaba a Dios solo para resolver su problema, sino para glorificarlo incluso con la respuesta. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó. La Biblia dice que el Señor se acordó de Ana, y ella concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel. Pero más allá del milagro, hay una enseñanza aún más profunda. La oración de Ana movió el corazón de Dios porque fue verdadera, rendida y nacida del alma. No fue una oración superficial, fue una oración que brotó de la herida. Muchas veces, cuando nos sentimos vacíos, rotos o ignorados, tenemos dos opciones: cerrar el corazón o abrirlo delante de Dios. Ana eligió abrirlo, y eso cambió su destino. En nuestra vida cotidiana muchas veces repetimos oraciones sin fuerza, sin alma, sin entrega. Nos acercamos a Dios con fórmulas, esperando resultados automáticos. Pero Dios no responde a métodos, responde a corazones. La oración que toca su corazón no es la más elocuente, es la más honesta. Cuando hablamos con Él desde el fondo del alma, cuando lloramos en su presencia, cuando rendimos nuestra voluntad y aceptamos la suya, el cielo responde. Quizás hoy te encuentres como Ana, cansado, frustrado, avergonzado, incomprendido. Tal vez llevas años orando por lo mismo y nada ha cambiado, pero lo que Dios espera de ti no es que repitas una oración, sino que le hables con el corazón. Él no está buscando oradores perfectos, está buscando hijos sinceros. No ignores tu dolor, no escondas tus lágrimas, no maquilles tu necesidad. Haz lo que hizo Ana. Ve al lugar secreto, cierra la puerta y habla con Dios como solo un hijo desesperado puede hacerlo. No importa si no sabes cómo comenzar, solo dile la verdad. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que anhelas, lo que no entiendes. Y cuando lo hagas, cuando tu oración deje de ser un acto religioso y se convierta en un clamor del alma, entonces estarás tocando el corazón de tu Padre. Y es allí donde comienzan los milagros. Ana no solo recibió un hijo, recibió una transformación interior. Pasó de ser una mujer angustiada a una mujer agradecida, fortalecida, restaurada. La oración no solo cambió sus circunstancias, cambió su espíritu. Este es el verdadero poder de la oración que toca el corazón de Dios. No solo responde lo que pedimos, nos convierte en alguien nuevo. 2. El ruego de Moisés. Orar por otros desde el lugar de la intimidad. Al observar la oración de Ana, vimos cómo un clamor sincero y quebrantado puede tocar el corazón de Dios y transformar vidas. Pero hay otro nivel de oración, uno que no solo busca bendición personal,
sino que intercede por otros desde la comunión más íntima con el Señor. Es la oración del intercesor, del que se pone en la brecha, del que carga sobre sus hombros el peso de un pueblo entero. Y ese modelo lo encontramos en la vida de Moisés, uno de los hombres que más profundamente caminó con Dios. Moisés no fue solamente un líder, fue un amigo de Dios. En Éxodo 33:11, la Escritura dice algo impresionante. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. ¿Puedes imaginar una oración tan íntima, tan personal, tan real, que se compare con una conversación entre amigos? Este nivel de relación no es superficial, no se construye con oraciones rápidas o esporádicas. Es el fruto de una búsqueda constante, de una obediencia rendida y de un corazón dispuesto a escuchar tanto como a hablar. Pero lo más poderoso de la vida de oración de Moisés es que él no usó su acceso a Dios solo para su beneficio. Lo utilizó para interceder por su pueblo, incluso cuando ese pueblo lo traicionaba, se rebelaba, murmuraba o caía en idolatría. En uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, los israelitas se fabricaron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. La ira de Dios se encendió contra ellos, el juicio era inminente, y en ese momento Moisés se colocó entre el cielo y la tierra, entre el juicio y la misericordia, y oró una oración que cambió el curso de la historia. Éxodo 32:11 dice: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí vemos a un hombre que no temía hablar con Dios desde el lugar de la confianza, pero también desde la urgencia espiritual. Moisés sabía que estaba hablando con el Creador del universo, pero hablaba como un hijo que conoce el corazón de su padre. No rogó por interés propio, rogó por amor. Y eso conmueve el corazón de Dios. El clímax de esta oración llega en el versículo 32, cuando Moisés dice algo que revela la profundidad de su intercesión: que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Quién ora así hoy? ¿Quién está dispuesto a perderlo todo con tal de que otro sea restaurado? Moisés se ofreció a sí mismo en lugar del pueblo. No solo pidió perdón, ofreció su propia vida como pago. Esto no es solo oración, es sacrificio, es la máxima expresión de amor. Y Dios escuchó. La oración de Moisés detuvo el juicio, transformó el decreto, abrió una puerta a la misericordia cuando todo apuntaba al castigo. No fue una oración elegante, fue una oración urgente, sincera, nacida del amor y la compasión. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Cuando intercedemos desde un lugar de intimidad, nuestras oraciones no solo cambian circunstancias, también liberan gracia para otros. Muchos oran por sus necesidades, pero pocos se atreven a interceder con pasión por otros. Orar por los hijos, por el esposo, por una nación, por un pueblo entero, no es una carga ligera. Implica conocer a Dios lo suficiente como para saber que Él escucha. Implica amar a otros lo suficiente como para llevar su dolor como propio. Y sobre todo, implica estar dispuesto a renunciar al ego, al orgullo, a la comodidad y clamar con autoridad, sabiendo que Dios se conmueve cuando alguien ora con el corazón en las manos. Hoy vivimos en un mundo que necesita intercesores. Personas que, como Moisés, se coloquen entre el pecado y la gracia, entre el caos y la paz, entre el juicio y la misericordia. ¿Qué pasaría si comenzaras a orar así por tu familia? ¿Qué sucedería si llevaras al altar a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a tu país? Dios sigue buscando a alguien que se pare en la brecha. No está buscando expertos, está buscando corazones disponibles. Y tú puedes ser ese instrumento.
Pero para interceder como Moisés, necesitas primero conocer a Dios como Él lo conocía. No puedes interceder con autoridad si no has cultivado intimidad. No puedes clamar con fervor por otros si no has aprendido a confiar plenamente en el carácter de Dios. La intimidad no es un privilegio exclusivo de los grandes líderes bíblicos. Es una invitación diaria que Dios te hace a ti. Cada vez que oras en secreto, cada vez que te postras sin buscar recompensas, cada vez que lloras por alguien que ni siquiera sabe que estás orando por él, estás tocando el corazón de Dios. No subestimes el poder de una oración intercesora. No digas, yo no soy Moisés. Dios no busca réplicas, busca disponibles. Lo que Él hizo con Moisés, lo puede hacer contigo si decides conocerlo y confiar en Él. El poder secreto de la oración que toca su corazón está al alcance de todo aquel que lo busca con sinceridad. Si estás dispuesto a ir más allá de las oraciones comunes y entrar en ese lugar de intimidad donde el cielo responde, prepárate. En el próximo bloque descubrirás otra dimensión de la oración que conmueve a Dios desde lo más profundo. 3. La súplica de Jesús en Getsemaní, cuando la oración se convierte en rendición total. Después de ver el clamor de Ana y la intercesión valiente de Moisés, llegamos al momento más sublime, más sagrado y también más doloroso de toda la historia de la oración, la noche en la que Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Este episodio no solo revela el poder de la oración, sino que nos muestra el corazón mismo del Hijo de Dios enfrentando su hora más oscura, hablándole al Padre con una honestidad desnuda y una rendición perfecta. En Mateo 26, 36, 46 encontramos esta escena. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, no huyó, no se escondió, no levantó una muralla emocional. Lo que hizo fue buscar un lugar apartado, el jardín de Getsemaní, y allí se postró ante el Padre. Pero esta no fue una oración ceremonial ni doctrinal, fue una conversación íntima, cruda, desgarradora. Jesús se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les pidió que oraran con él. Sin embargo, ellos no comprendieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo y el sueño les venció. Jesús, en cambio, se alejó un poco y cayó rostro en tierra, orando con palabras que estremecen: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí no hay rituales, no hay fórmulas, hay una rendición absoluta. Jesús no escondió su angustia. De hecho, el texto dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Su alma estaba tan turbada que sudó gotas de sangre, una condición médica real que ocurre en casos extremos de estrés. ¿Y qué hizo en ese estado? Oró. Pero su oración no fue solo una petición para evitar el sufrimiento, fue una declaración de obediencia, porque aunque expresó su deseo de que el sufrimiento fuera evitado, se sometió a la voluntad del Padre por encima de la suya. Esta es una de las claves más profundas de la oración que toca el corazón de Dios. No solo pedir, sino rendir. No solo expresar lo que queremos, sino aceptar lo que Dios quiere, aunque duela. Jesús oró 3 veces lo mismo. Regresó y encontró a sus discípulos dormidos. ¿Y qué hizo? Volvió a orar. Esto nos enseña que la oración no siempre es respondida de inmediato, pero en el proceso nuestro corazón se alinea con el de Dios. A veces Dios no cambia la situación porque su voluntad tiene un propósito mayor, pero en la oración Él cambia nuestro corazón para que podamos aceptar su voluntad con paz. En Getsemaní, Jesús nos enseñó que orar no es convencer a Dios de hacer lo que queremos. Es acercarnos a Él tan íntimamente que podamos decir con sinceridad: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.
Esta es una oración que toca el corazón del Padre porque revela confianza, rendición y amor verdadero. Muchos creyentes oran solo para cambiar circunstancias, pero pocos oran para cambiar su voluntad. Pocos se atreven a decir: Señor, haz lo que tengas que hacer aunque me duela, si eso trae gloria a tu nombre. Esa es la oración que verdaderamente conmueve el cielo, porque no nace del egoísmo, sino del deseo genuino de obedecer y honrar a Dios. Jesús sabía que la cruz estaba cerca. Sabía del dolor, de la traición, del abandono. Sabía del silencio del cielo, de las lágrimas, de la sangre. Pero su oración lo fortaleció para enfrentar todo eso. La oración no eliminó el sufrimiento, pero le dio la fuerza para atravesarlo con propósito y victoria. A través de su oración en Getsemaní, Jesús nos enseñó que el poder de la oración no está solo en cambiar lo externo, sino en transformarnos internamente para cumplir el llamado. ¿Y tú? ¿Te has rendido alguna vez así en oración? ¿Has dejado tus deseos sobre el altar y le has dicho a Dios: haz tu voluntad, aunque no la entienda? La mayoría de las veces nuestras oraciones están cargadas de listas de pedidos. Queremos que Dios haga, que provea, que cambie. Y claro que Él puede hacerlo, pero hay momentos en los que lo que Dios quiere no es cambiar la situación, sino nuestra actitud frente a ella. Y solo lo logra cuando oramos como Jesús, en intimidad, con sinceridad, en rendición. Tal vez estás viviendo tu Getsemaní. Tal vez estás enfrentando una noche oscura donde todo parece incierto. Tal vez has orado y no ves respuesta. No te desanimes. Haz como Jesús. Ve al lugar secreto, aunque todos a tu alrededor estén dormidos espiritualmente. Arrodíllate, no para reclamar, sino para rendirte. Y cuando lo hagas, descubrirás que esa oración no será en vano. Puede que no cambie tu camino, pero cambiará tu corazón, y eso lo cambia todo. Jesús salió de Getsemaní no con una respuesta distinta, sino con una fuerza nueva. Y fue esa fortaleza la que lo llevó a la cruz, y de la cruz a la resurrección. La oración que toca el corazón de Dios es aquella que nace del amor, de la obediencia y de la rendición total. Y cuando tú oras así, el cielo no solo escucha, se pone de pie. 4. El clamor de Bartimeo. Cuando la fe persistente rompe el silencio de Dios. Después de ver cómo Jesús se rindió al Padre en Getsemaní con una oración que nació del alma y no del deseo, es hora de observar otro tipo de oración, una que nace del desespero, pero también de la fe violenta que no acepta ser ignorada. Una oración que no se detiene hasta provocar respuesta. La historia de Bartimeo nos muestra que hay oraciones que rompen la barrera del rechazo, del silencio y de la multitud para alcanzar el corazón de Dios. Bartimeo era ciego, vivía marginado, al borde del camino, dependiendo de la limosna de otros para sobrevivir. Su ceguera no solo era física, también era social y emocional. Era invisible para los demás, ignorado, reducido a una existencia sin rumbo. Pero lo más sorprendente de este hombre no fue su limitación, sino su capacidad de reconocer a Jesús cuando muchos que veían no lo reconocieron. En Marcos 10, 46-52 se relata que Jesús salía de Jericó y con él venía una gran multitud. Bartimeo, al oír que pasaba Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Su oración no fue larga, ni adornada, ni teológicamente elaborada. Fue un grito, un clamor que brotó de lo más profundo. No tenía vista, pero tenía discernimiento. No veía con los ojos, pero sí con el corazón. Reconoció a Jesús no solo como el de Nazaret, sino como el Hijo de David, título mesiánico que indicaba su fe en él como Salvador. Aquí está el primer principio.
La oración que toca el corazón de Dios reconoce quién es Él, incluso cuando todo está oscuro. Bartimeo no tenía pruebas visuales, no tenía garantías, solo tenía una oportunidad. Y no la dejó pasar. Gritó, y cuando muchos intentaron callarlo, gritó más fuerte. El texto dice que muchos lo reprendían para que se callara. Pero él, en lugar de rendirse, clamaba aún más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». ¿No es esta la historia de tantos creyentes hoy? Oran, claman, pero el mundo a su alrededor les dice que se callen. Las voces del desánimo, del fracaso, del tiempo, les repiten que ya no tiene sentido insistir. Pero Bartimeo nos enseña que la oración que toca el corazón de Dios no se calla ante la presión. Persevera, insiste, rompe el protocolo. Se aferra a la fe incluso cuando todos te dicen que ya no hay esperanza. Y lo que sucede después es uno de los gestos más hermosos del ministerio de Jesús. El texto dice que Jesús se detuvo. Una multitud entera lo seguía. Todos lo rodeaban. Pero un grito desde el borde del camino, una voz persistente y cargada de fe, lo hizo detenerse. Esta es una imagen espiritual poderosa. Hay oraciones que hacen detener al cielo. Jesús no pasó de largo, no ignoró el clamor, se detuvo y mandó llamarlo. Cuando el maestro lo llamó, Bartimeo dejó su capa, símbolo de su antigua vida, de su identidad como mendigo, de su dependencia de otros, y fue hacia él. Esta acción tiene una profundidad espiritual inmensa. Antes de recibir el milagro, Bartimeo ya había soltado su pasado. Estaba listo para ser transformado. Llegó ante Jesús y, aunque él ya sabía lo que necesitaba, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Jesús no pregunta por desconocimiento, sino para provocar en nosotros una declaración de fe. Bartimeo respondió: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo siguió. En el camino, esta historia es un retrato del poder de la oración que nace del clamor persistente y la fe decidida. Una oración que se niega a quedarse callada, que reconoce el momento de Dios, que aprovecha la oportunidad, que no se detiene ante el rechazo o la crítica y que, sobre todo, cree que Jesús tiene el poder y la misericordia para responder. Hoy, quizás tú también te encuentras al borde del camino. Tal vez tu clamor ha sido silenciado por las circunstancias, por el miedo, por el paso del tiempo. Quizás has aprendido a conformarte con estar sentado mientras Jesús pasa. Pero si hay algo que esta historia nos enseña, es que Jesús responde a los que claman desde el corazón, no a los que simplemente observan. No te calles, no te conformes, clama. Aunque parezca que nadie escucha, aunque parezca que el cielo está cerrado, clama más fuerte. La oración de Bartimeo no fue una repetición vacía. Fue un grito cargado de necesidad, de urgencia, pero también de fe. Y eso tocó el corazón de Jesús. Cuando tú oras así, desde tu vulnerabilidad, desde tu límite, desde tu rincón olvidado, Dios se detiene. Y cuando Él se detiene, todo puede cambiar. ¿Estás dispuesto hoy a levantar la voz de tu fe por encima del ruido de la multitud? ¿Estás dispuesto a gritar desde tu desierto, desde tu necesidad, con la certeza de que Jesús te oye? Entonces, prepárate, porque hay oraciones que provocan milagros, pero solo cuando nacen del alma y no se rinden. En el siguiente bloque, entraremos en una nueva dimensión de la oración que toca el corazón de Dios. No solo oraciones personales o de súplica, sino oraciones que provocan avivamiento y rompen estructuras espirituales. 5. El clamor unánime de la iglesia primitiva.
cuando la oración colectiva desata el poder de Dios. Hasta ahora hemos explorado oraciones individuales nacidas desde el quebranto, la intercesión, la rendición y la fe persistente. Pero existe otra forma de oración que también toca el corazón de Dios: la oración unida, ferviente, de un pueblo que clama al unísono con un mismo espíritu. En el libro de los Hechos, encontramos que uno de los secretos del poder y crecimiento de la iglesia primitiva no estaba en sus recursos ni en su organización, sino en su vida de oración. Y no cualquier oración, sino una que movía el cielo, sacudía la tierra y llenaba los corazones del fuego del Espíritu. Después de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos se enfrentaban a una realidad desconcertante. Su maestro ya no estaba físicamente con ellos. Había una promesa, la del Espíritu Santo, pero también había incertidumbre, miedo y amenaza. ¿Y qué hicieron ellos en ese tiempo? Hechos 1:14 nos da la respuesta. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No organizaron campañas, no formaron comités. Lo primero que hicieron fue permanecer unidos orando. Esta es una clave que no debe pasarse por alto. En un tiempo donde las iglesias muchas veces están fragmentadas, enfocadas en estructuras, en crecimiento numérico o en programas, la iglesia primitiva nos recuerda que el verdadero poder se manifiesta cuando el pueblo se une a orar en el Espíritu, y el resultado fue glorioso. En Hechos 2, mientras estaban todos reunidos en un mismo lugar, orando y esperando, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta no fue una manifestación emocional ni simbólica, fue el cumplimiento literal de una promesa divina provocada por una comunidad unida, rendida, perseverante en oración. Aquí está el principio: la oración que nace del acuerdo espiritual colectivo tiene el poder de desatar avivamiento. Porque Dios no solo responde al clamor personal, también responde cuando su pueblo se une como uno solo para buscar su rostro. Pero no se detuvo allí. Más adelante, en Hechos 4, cuando Pedro y Juan fueron amenazados por predicar el nombre de Jesús, regresaron a la congregación y en lugar de planear estrategias humanas, se pusieron todos a orar. El versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y al final de esa oración, el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta oración no solo movió el ambiente espiritual, literalmente sacudió el lugar físico. Las oraciones unidas, cargadas de fe y propósito, no solo conmueven el corazón de Dios, también estremecen estructuras espirituales que han permanecido por años. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué pasaría si las iglesias hoy volvieran a esta práctica? ¿Qué sucedería si más allá de los eventos, luces y programación, volviéramos a las vigilias, a los ayunos, al clamor unánime? ¿Qué pasaría si las familias, los matrimonios, los ministerios dejaran de lado la frialdad y se unieran de verdad en oración como una sola voz que sube al cielo? La respuesta no es teórica, ya está en la Biblia. El cielo desciende, el Espíritu se derrama, los muros caen, las almas se salvan, el miedo se rompe y el nombre de Dios es glorificado. Cuando oramos juntos, no solo multiplicamos voces, multiplicamos fe. Y eso agrada profundamente al corazón de Dios. Jesús mismo dijo: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Hay una dimensión de la oración que solo se abre en el acuerdo espiritual.
Es más que estar en un mismo lugar. Es estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo fuego. Hoy, tristemente, muchas iglesias están llenas de programas pero vacías de oración. Se predica más de éxito que de santidad. Se ora más por metas personales que por almas perdidas. Pero si algo nos enseña la iglesia del libro de los Hechos, es que cuando el pueblo de Dios vuelve a doblar las rodillas en unidad, lo imposible comienza a suceder. Tal vez tú estás orando por un milagro, por una transformación. ¿Has probado orar con otros? ¿Has abierto tu hogar a la oración? ¿Te has reunido con hermanos solo para buscar a Dios, no para pedir cosas, sino para rendirse todos juntos ante Él? Si no lo has hecho, tal vez hoy sea el día de empezar. No necesitas multitudes. Jesús dijo que con 2 basta. La clave es que haya unidad, sinceridad y propósito espiritual. Volver a la oración unánime es volver al origen, es recuperar el fuego, es invitar al Espíritu Santo a tomar el control, y cuando Él viene, todo cambia, porque el poder secreto de la oración, que toca el corazón de Dios, también se manifiesta cuando un grupo de hijos clama como uno solo, sabiendo que el Padre está escuchando. 6. El quebranto de David. Cuando la oración nace del arrepentimiento sincero, hemos visto cómo la oración unánime de la iglesia primitiva desató el poder del Espíritu Santo. Pero ahora es necesario profundizar en una dimensión de la oración que muchos temen, pero que toca profundamente el corazón de Dios. La oración de arrepentimiento sincero, la que nace del alma quebrantada, del dolor por el pecado, de la conciencia de haber fallado, y aún así se atreve a acercarse a Dios con un corazón humillado, esperando su misericordia. David, el rey guerrero, el adorador, el ungido, también fue un hombre que cometió errores graves. En un momento de su vida, cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y luego ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla para que muriera. Fue un acto doblemente pecaminoso, lujuria y asesinato. Y durante un tiempo, David guardó silencio. No confesó, no oró, solo cargó en su alma el peso del pecado no confesado. Pero Dios lo amaba demasiado para dejarlo así. Envió al profeta Natán, quien lo confrontó con sabiduría y firmeza, y es entonces cuando David cae en cuenta de la gravedad de su pecado y rompe su silencio con una oración que se ha convertido en uno de los salmos más poderosos de toda la Escritura, el Salmo 51. Esta no es solo una plegaria antigua, es una guía viva de cómo orar cuando hemos fallado, de cómo volver a tocar el corazón de Dios después de habernos alejado. Desde el primer verso, David no intenta justificarse, no culpa a nadie, no evade, no racionaliza. Lo primero que hace es apelar a la misericordia de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí David reconoce que no tiene derecho a pedir perdón, pero confía en el carácter de Dios. Sabe que Dios es justo, pero también es compasivo, y en esa verdad se refugia. Luego, David abre su alma completamente. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este reconocimiento es fundamental. No hay verdadera oración de arrepentimiento sin conciencia del pecado. No hay restauración sin confesión. David no se esconde, dice la verdad, no minimiza su culpa, la declara con dolor y con humildad. Pero lo que sigue es aún más profundo. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David entiende que, aunque su pecado afectó a muchas personas, el mayor agravio fue contra Dios. Porque el pecado
Más que una falla moral, es una traición espiritual. Es romper una relación. Y por eso, el camino de regreso solo puede ser recorrido con un corazón que reconoce lo que rompió. Y aquí es donde David hace una de las peticiones más hermosas de toda la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pide solo perdón, pide transformación. No quiere solo ser libre de la culpa, quiere ser diferente. Esta es la oración que toca el corazón de Dios, la que no busca solo alivio, sino renovación, la que no quiere regresar a lo de antes, sino nacer de nuevo. David también ruega, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este verso revela el temor más profundo de un verdadero adorador: perder la presencia de Dios. Para David, el castigo más terrible no sería la pérdida del trono, ni la vergüenza pública. Sería el alejamiento de la presencia de aquel a quien ama, porque un corazón que ha conocido la intimidad con Dios sabe que ninguna otra cosa en la vida puede sustituir su cercanía. Y concluye con una verdad que debe marcar nuestras propias oraciones. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí David no está hablando de rituales ni de ceremonias. Está diciendo que lo que Dios valora por encima de todo es un corazón que se rinde, que se quiebra, que se humilla con sinceridad. Esa es la oración que atraviesa los cielos, que derrite el juicio, que mueve la mano de la gracia. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó, lo restauró, no sin consecuencias, porque todo pecado trae dolor, pero el perdón fue real, la relación fue restaurada. Y David, a pesar de su caída, fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios no busca perfección, busca verdad, busca corazones sinceros, y no hay oración más sincera que la que nace del arrepentimiento. Tal vez tú también has fallado, tal vez estás cargando una culpa que no te deja orar con libertad. Tal vez has caído tantas veces que ya no te atreves a hablar con Dios. Pero hoy quiero decirte algo. No hay pecado tan oscuro que la luz del perdón no pueda iluminar. No hay caída tan profunda que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Si oras, como David, si te postras con humildad y le hablas desde tu verdad, el corazón de Dios se abrirá para recibirte. ¿Quieres ver avivamiento? ¿Quieres ver respuesta? ¿Quieres ver transformación? Entonces no ores solo, ora con otros, busca unidad, persevera. Y prepárate, porque el lugar donde estás puede temblar y tu vida jamás será la misma. 7. La oración de Salomón. Cuando el deseo es agradar a Dios más que recibir de Él. Hemos recorrido historias de oraciones que brotaron del dolor, del quebranto, de la intercesión y de la urgencia. Pero existe también una dimensión de la oración que toca el corazón de Dios de una forma especial. Cuando alguien ora no para pedir por sí mismo, sino para agradar a Dios, para pedir sabiduría, para tener un corazón entendido que pueda servir mejor. Esa fue la oración de Salomón, y su historia nos revela cómo Dios responde cuando encuentra en el hombre un anhelo sincero de caminar en su voluntad. Salomón, hijo de David, heredó el trono de Israel en una etapa de estabilidad política y riqueza material, pero su corazón aún era joven e inexperto. Cualquier otro en su lugar habría pedido poder, riquezas, fama o larga vida. Pero Salomón entendía la magnitud de la responsabilidad que ahora estaba sobre sus hombros. No se sintió suficiente. No confió en su linaje, ni en sus recursos, ni en su posición. Lo que hizo fue orar. Y esa oración fue tan especial, tan distinta, que tocó el corazón de Dios de manera directa.
En 1 Reyes 3:5 leemos que Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Esta es probablemente una de las oportunidades más asombrosas registradas en la Biblia. El creador del universo se presenta ante un hombre y le abre la puerta para pedir cualquier cosa. No había límite, no había condiciones. La mayoría de nosotros, si escucháramos esa voz, comenzaríamos una lista de necesidades y deseos personales. Pero Salomón no respondió como un hombre carnal. Respondió como un siervo que deseaba agradar al corazón de su Señor. En su oración, Salomón reconoce primero la fidelidad de Dios con su padre David. Luego confiesa su propia pequeñez. «Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir». Esta humildad es fundamental. No se creyó sabio por herencia. No asumió que tenía todo bajo control. Reconoció su necesidad de dirección divina. Después pidió lo siguiente: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo». Aquí está el poder de esta oración. No pidió cosas, pidió carácter. No pidió posición, pidió sabiduría. No pidió más para él, pidió más para servir mejor. Esta es una de las claves más ignoradas de la oración que toca el corazón de Dios. Cuando oras no solo para recibir, sino para convertirte en alguien mejor, para glorificar a Dios. El versículo 10 resume todo con una frase que es profundamente reveladora: «Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto». Es decir, la oración de Salomón le agradó a Dios. Y eso es lo que todos deberíamos buscar. No oraciones que impresionen a los hombres, no palabras bonitas, sino oraciones que cuando lleguen al cielo causen alegría en el corazón del Padre. ¿Y cómo respondió Dios? Con generosidad desbordante. No solo le dio sabiduría, como había pedido, sino que además le dio lo que no había pedido: riquezas, honra y larga vida, con la condición de que caminara en sus caminos. Este principio es eterno. Cuando oras por las prioridades de Dios, Él se encarga de tus necesidades. Jesús lo resumió más adelante diciendo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La oración de Salomón nos confronta, porque muchas veces oramos desde la ansiedad, desde la necesidad, desde el temor. Pero Salomón oró desde el deseo de agradar a Dios, de servir con excelencia, de no fallar en el propósito. Y esa clase de oración es la que Dios honra con abundancia. Porque el Señor no solo quiere darte cosas, quiere formarte como un instrumento de su reino. Imagina cómo sería tu vida espiritual si comenzaras a orar como Salomón. Si en lugar de enfocarte solo en tus necesidades personales, empezaras a orar: «Señor, dame sabiduría para administrar bien lo que me das. Dame un corazón entendido para tratar bien a mi familia. Enséñame a discernir lo bueno y lo malo. Haz de mí un reflejo de tu carácter». Esta clase de oración abre puertas que ninguna otra puede abrir, porque no busca el beneficio inmediato, sino la transformación espiritual. Y hay algo más. La sabiduría que Dios le dio a Salomón no fue una teoría. Fue práctica, visible, contundente. Pronto la gente de todo Israel y de naciones extranjeras vino a oír su juicio y a admirar su gobierno. Es decir, la oración fue respondida con una manifestación concreta del favor de Dios. Esa es otra señal de las oraciones que agradan a Dios. Su fruto es evidente y duradero. No se quedan en una emoción, sino que se convierten en testimonio. Hoy tú también puedes orar como Salomón. Dios sigue buscando hombres y mujeres que le digan: «No quiero solo bendiciones, quiero sabiduría. No quiero solo resultados, quiero
tu voluntad. No quiero lo fácil, quiero lo correcto. Y cuando Dios encuentra ese tipo de corazón, lo exalta, lo bendice y lo usa. Dios no desprecia el corazón contrito. Él se acerca al quebrantado. La oración que nace del arrepentimiento es una llave poderosa que abre el cofre de la restauración. No sigas huyendo, no sigas fingiendo, no sigas callando. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de orar como David y de experimentar que la misericordia de Dios sigue viva, sigue fresca, sigue esperando por ti. 8. La oración de Jesús por ti. Cuando el Hijo intercede por los que todavía no han entendido. A lo largo de este estudio, hemos contemplado distintas formas de oración que tocaron el corazón de Dios. Desde el quebranto de Ana hasta la sabiduría de Salomón. Pero hay una oración que supera todas las demás. No porque haya sido más elocuente o más emotiva, sino porque vino del corazón del mismo Jesús. Y no fue por él, sino por ti. Una oración que ocurrió poco antes de su arresto, cuando ya sabía que la cruz lo esperaba. Y aún así, decidió levantar una oración al Padre por todos aquellos que vendrían después. Por ti, por mí, por nosotros. Esta oración se encuentra en Juan capítulo 17 y es conocida como la oración sacerdotal de Jesús. No es una súplica egoísta ni una intercesión casual. Es un testamento espiritual, una conversación íntima entre el Hijo y el Padre, donde Jesús abre su corazón para orar por sus discípulos presentes y por todos los que creerían en Él en el futuro. En otras palabras, Jesús oró por ti mucho. Antes de que nacieras, sabía quién eras, sabía tus luchas, tus dudas, tus pecados. Y aún así, oró con amor, con propósito, con visión eterna. En Juan 17, 20, 21 dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti». Aquí, Jesús no está pidiendo cosas materiales. Está clamando por unidad, por comunión, por un vínculo espiritual tan fuerte que revele al mundo quién es Dios. Esta oración muestra el deseo más profundo del corazón de Jesús, que estemos tan unidos al Padre como Él lo está, que vivamos en una intimidad real, constante, no religiosa, sino viva. ¿Puedes imaginar lo que significa esto? Que el mismo Jesús, antes de entregar su vida, pensó en ti y en tu relación con Dios. Que oró para que tú tuvieras acceso a la misma comunión que Él tenía. No solo quería salvarte del infierno, quería que vivieras cerca del corazón del Padre, que experimentaras la intimidad que transforma. Y en esta oración, también pidió que tengas su gozo completo. Juan 17:13 dice: «Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos». Jesús sabía que el mundo sería difícil, que habría rechazo, pruebas, persecuciones, frialdad. Pero también sabía que un corazón que vive en intimidad con Dios tiene una fuente de gozo que el mundo no puede apagar. Pero la parte más conmovedora de esta oración llega cuando Jesús dice en el verso 24: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo». Aquí no hay teología, hay amor, no hay doctrina, hay anhelo. Jesús no oró solo para que seas fuerte, sabio o victorioso, oró para que estés con Él. Esa es la máxima expresión de intimidad, el deseo de compartir la eternidad con alguien. No solo eso, Jesús en esta oración declara una verdad que rompe con toda mentira de condenación. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús no solo quería que el Padre te ame, quería que tú sepas que eres amado con el mismo amor con que Él fue amado.
ese amor que sostiene, que levanta, que no abandona. Y entonces nos preguntamos, si Jesús oró así por mí, ¿por qué a veces siento que mis oraciones no pasan del techo? ¿Por qué me cuesta sentir a Dios? ¿Por qué mi corazón parece apagado? La respuesta puede estar en algo muy simple. Todavía no he comprendido lo que Él ya oró por mí. Jesús ya pidió lo más importante. Ya intercedió por tu unidad con el Padre, por tu gozo, por tu revelación, por tu lugar en la eternidad. Y aún hoy, según Hebreos 7:25, vive para interceder por nosotros. Es decir, Jesús no dejó de orar por ti. Tu nombre está en su corazón, tu alma está en su lista de prioridades. Él no es indiferente a tu dolor, a tu cansancio, a tu fe débil. Él sigue intercediendo, pero ahora espera que tú respondas. La intimidad con Dios no empieza contigo, empieza con Jesús llamándote. Él abrió la puerta, removió el velo, derramó su sangre y te dio acceso. Ahora tú decides si quieres entrar, si quieres responder a esa oración, si quieres vivir como alguien que sabe que el cielo ya se movió a su favor. Entonces, ¿qué estás esperando para orar? Ya no como quien mendiga, sino como quien ha sido invitado al corazón del Padre. Jesús ya puso tu nombre allí, ya lo selló con amor eterno. Ahora Él espera que tú lo busques con todo tu ser, y si lo haces, si hoy mismo decides responder a esa intercesión celestial, comenzarás a experimentar un tipo de comunión con Dios que lo cambia todo. Y quizás, justo allí, en medio de esa intimidad restaurada, se desbloquee esa bendición que llevas años esperando. Porque cuando entiendes que Jesús ya oró por ti, la fe se enciende, la culpa se rompe y la comunión se vuelve posible. Tal vez has estado orando mucho, pero no has visto fruto. ¿Y si cambiaras el enfoque? ¿Y si en lugar de pedir tanto por lo externo, comienzas a clamar por lo eterno? La sabiduría, el discernimiento, la humildad, el temor de Dios. Todas esas son cosas que el cielo responde con gozo. Hoy, como Salomón, el Señor te dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuál será tu respuesta? Que no sea una lista de cosas, sino una rendición del alma. Que tu oración le agrade a Dios. Y si lo haces, prepárate para recibir mucho más de lo que esperabas. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte con todo mi corazón. Muy pocos lo hacen, muy pocos deciden quedarse hasta el final de un mensaje como este, lleno de profundidad bíblica, llamado a la reflexión y a la transformación espiritual. Y si tú estás entre esos pocos, es porque el Espíritu de Dios está despertando algo en ti. No es casualidad, no es coincidencia, es un llamado, es una cita divina. Hoy recorrimos juntos un camino sagrado. Escuchamos los clamores de Ana, de Moisés, de Jesús en Getsemaní, de Bartimeo al borde del camino. Entramos en el aposento alto con la iglesia primitiva. Nos arrodillamos junto a David mientras se quebraba delante de Dios. Recibimos sabiduría del corazón humilde de Salomón. Y finalmente fuimos cubiertos por la oración eterna de Jesús por nosotros. Cada uno de estos ejemplos reveló un aspecto del poder secreto de la oración que toca el corazón de Dios. No fue elocuencia lo que los movió. No fue volumen ni emoción descontrolada. Fue verdad, rendición, fe, hambre, unidad, arrepentimiento, deseo de agradar a Dios y amor por su presencia. Y ahora te toca a ti. No puedes seguir orando de forma mecánica. No puedes seguir acercándote a Dios solo con listas de peticiones o con una rutina vacía. Dios no quiere solo oírte, quiere encontrarse contigo. Quiere que lo busques con todo el corazón, no para recibir cosas, sino para conocerlo a Él. Por eso, quiero que en este momento dejes un comentario aquí abajo. Pero no cualquier comentario. Quiero que escribas esta frase. Hoy decido orar como alguien que conoce el corazón de Dios. Hazlo si de verdad llegaste hasta el final.
Si lo haces, sabré que estás entre los elegidos que están siendo transformados por esta serie de estudios. Leeré tu nombre como testimonio de que Dios está tocando vidas. Y si este mensaje ha hablado a tu alma, no lo guardes solo para ti. Compártelo, hazlo llegar a quien lo necesita. Tal vez para ti fue una enseñanza, pero para alguien más puede ser la respuesta de Dios a una oración secreta. El mundo necesita mensajes como este, y tú puedes ser el canal que Dios use para llevarlos más lejos. Dale me gusta a este video. No es por vanidad. Es porque cuando lo haces, el algoritmo de YouTube entiende que este contenido es valioso y lo recomienda a más personas que tal vez hoy están orando por una señal, por dirección, por consuelo. Y si aún no estás suscrito al canal, permíteme decirte algo con todo el amor del mundo. Debes hacerlo ya, porque aquí no venimos a entretener. Aquí venimos a estudiar, a crecer, a llorar si es necesario, pero sobre todo a conocer más al Dios vivo que aún habla, aún salva, aún transforma. Si ya eres parte de esta comunidad, si ya estás suscrito, si comentas, si compartes, debes sentirte orgulloso. Estás sembrando en tu fe y en la de muchos. Pero si no lo haces, te estás perdiendo de algo que puede cambiar tu vida. Por eso, suscríbete, activa la campanita y no te desconectes después de este video, porque hay mucho más que Dios quiere revelarte. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo muy especial. Quédate unos minutos más. No te vayas corriendo a otra cosa. Quédate quieto. Permite que la música que acompaña este cierre te envuelva. Cierra tus ojos. Respira profundo. Siente la paz de Cristo. Y en ese momento, dile algo a Dios. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser sincero. Dile gracias, dile que lo amas, dile que lo necesitas. Restaura tu altar personal, aunque sea con pocas palabras, aunque sea en silencio, porque cuando un hijo se acerca con el corazón rendido, el Padre siempre responde. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.